Buenas, buenas. Pues vamos a continuar con nuestro curso de Física 100. Les dije el primer día que pues la clase tenía como requisito, estoy grabando y está compartida la pantalla así, la clase tenía como requisito la clase de vectores y matrices. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cantidades físicas que nos va a interesar definir como vectores en un sentido un tacto diferente de la clase de vectores y matrices. Si ustedes se acuerdan de vectores y matrices, ¿qué es un vector? Un vector es cualquier elemento perteneciente a un campo vectorial, ¿verdad? Sí, o a un espacio vectorial, mejor dicho, no necesariamente tiene que ser un campo, a un espacio vectorial. En ese sentido, por supuesto, los números reales forman un espacio vectorial descrito sobre ellos mismos, R2, R3, etcétera. Incluso los números complejos forman vectores. Eh, los números racionales creo que forman vectores escritos sobre sí mismos, sí, etcétera, ¿verdad? Sí, 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 etcétera. Entonces, en física nos vamos a referir por vectores. Esto es un poquito diferente a su clase de vectores y matrices, pero esto es simplemente convención, sí es el nombre que le damos. Nos referimos por vectores a cantidades físicas con dirección. En particular, en física 100, nos vamos a referir a los vectores, a cantidades que tienen dirección en dos dimensiones, porque por supuesto pueden tener dirección en 3, 4, 5, 6 dimensiones, aunque a partir de la cuarta dimensión, pues es bien difícil imaginárselo. Cosas como la fuerza, la velocidad, que vamos a definir bien más adelante, pero que yo esperaría que ustedes ya tengan una noción no formal de esto. Cosas como la aceleración, y el desplazamiento son cantidades vectoriales. Es decir, son vectores. Sí, en particular entonces en física, vectoriales. Nos referimos a vectores por cantidades que tienen una dirección en dos dimensiones. En física 100, ¿verdad? Ya después más adelante pueden surgir la tercera dimensión, sobre todo en 321, por ejemplo, electromagnetismo 1, pero aquí nos vamos a quedar en el caso bidimensional. ¿Ok? Por supuesto, si tenemos cantidades vectoriales, tenemos que tener cantidades, si tenemos cantidades vectoriales, tenemos que tener cantidades escalares. ¿Sí? Una cantidad escalar es aquella que no tiene dimensión, es aquella que no tiene dirección, perdón. Una cantidad escalar es aquella que no tiene dirección. Cantidades como la masa o el tiempo, sí, pues no tiene sentido que tengan dirección. Por ejemplo, yo no les puedo decir 1 kilogramo al norte. Ustedes se quedarían con cara de anodados. ¿Qué está diciendo? Sí, o decir 1 segundo al sur. ¿Qué es eso? Pero sí puedo decir 1 kilómetro al norte, 1 kilómetro al sur. Puedo decir que va a 2 kilómetros por hora en dirección a San Pedro Sula. Sí, etcétera. Esas cantidades, por supuesto, que sí tienen dirección, pero cosas como la masa, el tiempo, más adelante vamos a ver el concepto de energía, pues no tienen ninguna dimensión. Perdón, no sé por qué sigo diciendo dimensión, me disculpo. No tienen ninguna dirección, ¿sí? No tienen ninguna dirección. No tiene sentido que yo hable de 1 kilómetro, perdón, 1 kilogramo, no sé por qué me estoy confundiendo, perdón. No tiene sentido que yo hable de 1 kilogramo al norte, 1 kilogramo al sur, 1 segundo al tiempo, 1 segundo al sur, 1 segundo al este, 1 segundo al oeste, 1 segundo a 45 grados del noreste. ¿Qué está diciendo? Eso no tiene sentido. Pero sí puedo hablar 1 kilómetro al noreste,
Puedo decir, va con velocidad 45 grados respecto al norte, etcétera. Sí, esas son cosas que sí puedo decir. Y como les digo, esto al final se va convirtiendo en una intuición y mucho de la física es preguntarse, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Que es una habilidad, una competencia que yo espero desarrollen a lo largo del curso. Bueno, entonces, eso con respecto a la diferencia entre vectores y escalares. Cantidades vectoriales, ya dijimos, son las que tienen dirección. Cantidades escalares son aquellas que no tiene sentido que tengan dirección. Nuestra notación va a ser por convención definir los vectores como una letra mayúscula o minúscula, eso es indiferente. En el libro, la mayoría de las veces los vectores van a aparecer como letras mayúsculas, pero recuerden que eso solo es una etiqueta, ¿sí? Entonces van a aparecer como letras, estoy intentando hacer bonita la A, pero no me sale, como letras con una flechita arriba. Eso es todo. Entonces decimos que A es un vector. ¿Ok? Dos vectores, y está empezando a llover aquí. Está empezando a llover fuerte. Voy a pausar un ratito la grabación porque no se va a escuchar nada, ¿eh? Lo siento. Denme un segundo en lo que pasa la lluvia un poquito. Bueno, ya bajó la lluvia, entonces vamos a continuar. Les estaba hablando de lo que era la notación de un vector, ¿verdad? Entonces dijimos que iba a ser normalmente una letra mayúscula, no necesariamente siempre va a ser una letra mayúscula, pero aquí lo importante es que tenga pues, la flechita arriba. Otro concepto importante de vectores y matrices que vamos a utilizar bastante en física es que dos vectores se dicen paralelos si tienen la misma dirección. Recuerden que dijimos que una cantidad vectorial era aquella que tenía dirección y dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección. Y eso es por definición. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Recuerdan de su clase de vectores y matrices lo de espacios vectoriales? Sí, y se dice allá en vectores y matrices que para que algo sea espacio vectorial tiene que tener la propiedad del negativo aditivo, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo dos vectores, uno es el negativo aditivo del otro, su suma me tiene que dar el vector cero. Entonces decimos que los vectores tienen opuestos aditivos tales que, tales que el vector A con, y le sumo su opuesto aditivo me da el vector cero. ¿Sí? Digamos que hasta aquí no hay nada nuevo, en teoría no hay nada nuevo, porque esto lo vieron en su clase de vectores y matrices. Dos vectores que tienen direcciones opuestas se dicen antiparalelos. Eso de repente es nuevo para ustedes, pero esto también es por definición. Dos vectores que tienen direcciones opuestas se dicen antiparalelos. Antiparalelos. Ok, otro concepto importante es la magnitud de un vector. Si nosotros definimos el vector A componente a componente como puede ser con letras minúsculas A, X, A, Y, ¿verdad? La magnitud de un vector está dada por la suma de sus componentes al cuadrado en raíz. Pero de nuevo, por definición, eso está ya en su curso de vectores y matrices, ¿verdad? Digamos que no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, no es nada excesivamente complicado. De nuevo yo digo eso, pero si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pues en cualquier momento me la pueden hacer. ¿Qué más? Los vectores se suman componente a componente. También se pueden sumar gráficamente, pero rara vez vamos a hacer eso. Los vectores, está el método del triángulo, el método del paralelogramo, pero a nosotros nos va a interesar hacerlo componente a componente siempre. Componente
a componente. ¿Ok? Nos va a interesar hacerlo componente a componente. Entonces, digamos, tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, su suma sería la componente en X más la componente en X, la componente en Y, más la componente en Y de ambos vectores. A esto normalmente se le llama con otro nombre, Cx e Y, por ejemplo. Y eso es el vector C. Sí, obviamente la suma de dos vectores es otro vector. Eso es propiedad vectorial, ¿verdad? En los espacios vectoriales, la suma tiene que ser cerrada, ¿no? La suma de dos vectores me tiene que dar otro vector. Los vectores sabemos que se pueden multiplicar por escalares, por supuesto, eso está definido. De hecho, es uno de los requisitos también para que algo sea espacio vectorial. Comunicar, no sé por qué puse comunicar, multiplicar es. A ver, ¿en qué estaba pensando? Perdón. Multiplicar por. Y está lloviendo fuerte otra vez. No, no sé si me alcanzan a escuchar bien. Háganme de pausar la grabación otro ratito en lo que pasa la lluvia. Los vectores se pueden multiplicar por escalares, por supuesto. Entonces, por ejemplo, también eso se hace componente a componente. 2A sería dos veces AX a Y. Y eso es 2AX, 2AY. Cada componente se multiplica por 2. Y dos, aquí yo elegí dos, pero esto puede ser cualquier escalar, ¿eh? Hay que tener el cuidado con eso. Entonces, para reforzar esos conceptos, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Entonces, un esquiador viaja 1 kilómetro al norte y 2 kilómetros al este, en un valle nevado. ¿A qué distancia está el punto de partida? Esa es la pregunta. Entonces, de nuevo, yo sé que insisto mucho con esto y les voy a seguir insistiendo con esto hasta que deje de dar el curso. Aquí hay que leer hasta entender lo que está pasando y lo que nos están preguntando. Muchas veces ayuda mucho hacer un dibujo. El caso es que nos dicen que un esquiador viaja 1 kilómetro al norte y 2 kilómetros al este en un valle nevado. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos están diciendo que está viajando sobre una superficie plana durante todo el rato. Sí, entonces como no hay elevaciones, no hay montañas, digamos que el kilómetro recorrido es por completo recorrido con respecto al punto del que partió. Sí, si hubiera una montaña, pues nos tendrían que decir qué tipo de elevación tiene. Y entonces, como es un valle, sí, es plano. ¿Ok? Nos preguntan a qué distancia está el punto de partida. Ok. Y nos preguntan además a qué dirección. Entonces, como les dije antes, siempre ayuda a hacer un dibujo. Pues podemos hacer un plano cartesiano nosotros basados en la rosa náutica. ¿Sí? Tendríamos norte, sur, el este está a la derecha normalmente y a la izquierda está el oeste. Entonces nos dicen que el esquiador primero viaja 1 kilómetro al norte, hasta acá, 1 kilómetro, y que viaja hacia acá, hacia el este, 2 kilómetros. Y lo que nos están preguntando sería este vector que está aquí. Nos preguntan por su magnitud y por su dirección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer componente a componente. Para ello, llamemos a esto el eje y a esto el eje X. Por conveniencia, se podrían llamar Z y W. Eso es lo de menos, ¿verdad? Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que Y está para arriba y X está horizontalmente.
¿sí? Eso con el tiempo y resolviendo ejercicios es que se nos va a quitar. Pero desde ahorita les digo que esas ideas hay que irlas botando de a poquito. Entonces, esta es mi incógnita, su magnitud y su dirección también es una incógnita. Entonces, para ello, llamemos a este el vector A y a este el vector B, por simple conveniencia. De nuevo, se podrían llamar de cualquier forma. Evidentemente, yo digo evidentemente, pero si alguien no lo ve, me puede preguntar, el vector A en kilómetros sería 0 en la dirección de X, 1 en la dirección de Y, ¿sí? Porque es un kilómetro hacia el norte. El vector B, evidentemente, sería ¿cuánto? Sería 2 kilómetros hacia X, 0 kilómetros hacia Y. Y aquí puede surgir el error, que está bien que surja, de decir, ¿y por qué si esto está aquí en 1, no debería ser 2,1? De hecho, no, ¿verdad? Porque eso implicaría que el desplazamiento fue por cada 2 kilómetros al este, hay 1 kilómetro ¿cómo se llama? Al norte. Eso no es cierto. ¿Sí? Este es simplemente un desplazamiento de 2 kilómetros hacia el este. Evidentemente lo que nos piden es el desplazamiento que sería la suma de los vectores. Sumamos componente a componente, 2 más 0 es 2, 1 más 0 es 1, y ese es mi vector. Pero a mí no me piden el vector, a mí lo que me piden es su magnitud. Entonces, su magnitud a veces lo representaré por dobles líneas, a veces solo por una, para diferenciarlo del valor absoluto. Sabemos que es la suma al cuadrado de las componentes, ¿verdad? Esto sería 4, 2 al cuadrado más 1. Eso es la raíz de 5, que la raíz de 5 es aproximadamente 2,24. Y yo, el libro dice que no hay que hacerlo, yo lo hago. Yo pongo las unidades hasta el final. ¿Por qué? La verdad es porque me da pereza estar jalando las unidades desde el principio. Si ustedes se sienten más cómodos haciendo las unidades desde el principio y durante todo el rato, pues, está bien, no hay ningún problema. Yo las pongo al final por conveniencia, para no estar escribiendo kilómetros en cada renglón. Ok, y esa es la magnitud. Recuerden que también nos piden la dirección. Podría ser bien este ángulo, podría ser bien este ángulo. Sí, yo voy a decir que es este ángulo. Entonces yo sé que esto mide 2 kilómetros. Yo sé que esto mide raíz de 5 kilómetros, porque ya lo calculé. También se pudo haber hecho directamente usando teorema de Pitágoras. Eso es exactamente equivalente. Digamos que hay variaciones de cómo hacer los ejercicios, no formas diferentes de hacer los ejercicios, porque todas las formas son equivalentes, son la misma forma, pero digamos que hay variaciones. Y yo sé que esto mide 1 kilómetro. Entonces, a mí lo que me interesa es ese ángulo. Yo sé, y aquí me voy a adelantar un poquito porque tenía pensado hacer esto después, pero por ejemplo, eh, lo voy a hacer de dos formas. ¿Ok? Lo voy a hacer de dos formas. Entonces, primero, en física vamos a ver que necesitamos mucho trigonometría, muchísimo. Entonces, si no se acuerdan, pues yo espero que vayan a repasar eso. Entonces, tenemos que esto es raíz de 5, esto vale 2, esto vale 1. Este es el ángulo que me interesa, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, ese ángulo lo podemos sacar de la siguiente manera, con yo nunca me aprendí cómo era seno y coseno, entonces yo hago esto. Entonces, por ejemplo, seno de teta es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Socatoa. Seno es lado opuesto sobre hipotenusa, coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces el lado opuesto del ángulo es 1, la hipotenusa es raíz de 5. En mi calculadora yo puedo sacar seno inverso de eso. ¿Sí? Seno inverso. Y estoy yendo un poco rápido con los despejes porque estoy asumiendo que saben despejar. Si alguien no sabe despejar y no entiende algún paso, pues me lo dice sin ninguna pena, ¿verdad? No, no hay problema con eso. Eso da 26,57 grados, más o menos. Puede ser 26,6 grados. Sí. Y listo. Estos serían grados que noreste, ¿verdad? Porque es al norte del este. ¿Sí? Es como al norte del este, noreste. ¿Ok? Sí sería noreste, ¿verdad? O noreste sería este. No, porque es al norte del este.
N sería al revés, que sería este ángulo que está aquí, al este del norte. Es un poquito un relajo. Yo espero que hayan visto más o menos lo que era la rosa náutica en el colegio, ¿verdad? No, también hay que familiarizarse con esto, sobre todo en la primera unidad, sobre todo porque también es, ¿cómo se llama? Es conocimiento general, es cultura general, se espera que ustedes lo tengan. Alguien puede no tenerlo y pues, no hay inconveniente. Yo siempre voy a intentar explicar esto de la mejor manera. La segunda forma que hay para hacerlo sería con propiedades directamente de vectores y matrices. Si ustedes se acuerdan, el ángulo entre dos vectores está dado por el coseno inverso de el vector, que en este caso es la suma de estos dos vectores, producto punto, el vector con el que quiero sacar el ángulo, que sería x unitario, y sobre las normas de esos vectores, el producto de las normas. Sí, si no habían visto esa notación, pues el x sombrerito significa x unitario, es el vector unitario que va en dirección de x, porque ahí es donde me interesa sacar el ángulo, ¿no? También podría sacar este siempre y cuando diga que es al este del norte. Sí, eso es, digamos, exactamente equivalente. Ambas respuestas son exactamente equivalentes. Eh, pues este A más B ya lo conozco. Este A más B es 2,1, ¿no? Punto 1,0. La magnitud de este es raíz de 5. La magnitud de este es 1. Producto punto, ¿se acuerdan? Producto punto es multiplicar cada una de las componentes, ¿verdad? Entonces esto queda coseno inverso de ¿qué? De 2 por 1, 2. Luego le sumaría un 0, no sumo nada, entonces sobre raíz de 5. Hago eso y me quedan 26,6 grados al noreste. Evidentemente ambas respuestas son exactamente las mismas porque en realidad hice exactamente lo mismo. ¿Ok? Solo que, digamos, de formas equivalentes. Bien, finalmente, no finalmente, sino continuando, me gustaría hablar de lo que son, aunque ya lo hice aquí arriba, las componentes de los vectores. Entonces, normalmente un vector se representa, como ya lo hice yo en el dibujo anterior, de repente el problema era tan básico que no ocupaba dibujo, pero a mí me gustó hacerlo de todos modos. Siempre intenten hacer un dibujo por fácil que creen que sea un problema, porque siempre ayuda. Entonces tenemos un vector por acá, digamos este es un vector A. A esto lo llamamos normalmente Y. Permítanme, denme un segundo. Como les dije, a eso normalmente lo llamamos y a esto normalmente lo llamamos X, pero esas son simples etiquetas. Y no hay que encasillarnos creyendo que para arriba siempre es Y que para abajo siempre, para el lado siempre es X. Sí, hay que dejar eso de lado. Bueno, entonces tenemos aquí la componente del vector AY y aquí tenemos la componente del vector AX, ¿no? Pues esta misma AY que está aquí y es esta misma AX que está aquí arriba por construcción más que por simetría. Sí, por construcción. Casi nunca me gusta a mí decir que las cosas salen por simetría. Entonces aquí tenemos la norma de A, que ya sabemos que es la norma de A. Pues pucha, qué horrible me salió esa A, ¿eh? Lo siento. Tenemos la norma de A, que es la raíz cuadrada, ya lo había dicho ahí arriba, de AX más AY al cuadrado. Y eso, pues por teorema de Pitágoras, por definición de la distancia euclidiana, por lo que ustedes quieran, pero es así. Aquí tenemos dos ángulos, a este lo voy a llamar phi y a este lo voy a llamar teta. Entonces ya van a ver por qué es importante. Por ejemplo, yo me he encontrado a alumnos, a estudiantes que creen que el seno siempre está relacionado con y el coseno siempre está relacionado con X. Esto no es así, esto es otra idea que a mí me gustaría que se deshagan de ella, que la boten a la basura lo más pronto que puedan, ¿sí? Porque no es un concepto que sea cierto, permítanme.
Ok, entonces volvemos al Tocatoa. Sí, pues es una forma mnemónica de recordar algo, porque pues yo tengo problemas con recordar las cosas. Se me hace más sencillo recordar Socatoa que estar recordando todo lo demás. Entonces, por ejemplo, el seno de teta, en este caso, es lado opuesto. Dijimos que esto era el mismo a X, ¿verdad? Es lado opuesto sobre hipotenusa, que es la norma de A. Entonces, esto implica que AX es la norma de A por el seno de teta, híjole. Entonces, no es cierto que siempre el seno es el que está relacionado con Y. Sí, va a depender de qué ángulo esté midiendo. Estos dibujos, por ejemplo, cuando miremos la primera, segunda ley de Newton, siempre hay que hacerlos. Sí, y hay que utilizar bien la trigonometría ahí. Ustedes ya llevaron pues 111, ya llevaron cálculo uno. Entonces, digamos que se presupone que ustedes tienen el conocimiento de estas cosas. Sí, pero de nuevo, si surge algún inconveniente, si surge alguna pregunta a lo largo del curso, pues yo lo puedo solventar o puedo intentar solventarlo de la mejor manera. Coseno de teta, pues es el lado adyacente, que en este caso es AY, sí, porque no es opuesto al ángulo, entonces es el lado que queda y que no es la hipotenusa. El lado adyacente es AY sobre la hipotenusa, que es la norma de A. Entonces, AY es igual a la norma de A coseno de teta. Entonces, no es cierto que el coseno siempre está relacionado con X. Va a depender con quién lo midamos. ¿Sí? ¿Dónde está el ángulo? De forma muy similar, el seno de phi sería A, Y, en este caso, sobre la norma de A. Entonces, aquí sí me queda que AY es la norma de A. Vamos a ver. Seno de phi, aquí sí es cierto que el seno está relacionado con Y, pero como les digo, son casos particulares. Esa no es la regla general, a diferencia de lo que muchos creen. Sí, entonces, de nuevo, aquí A, el lado adyacente es AX, evidentemente. Sí, es eso que está aquí. Perdón. Pues me queda que AX es la norma de A por el coseno de phi. Ok, espero que con eso haya quedado claro que no es que siempre X está relacionado con coseno, Y está relacionado con seno o viceversa, ninguna de las dos es cierto. Siempre va a depender del dibujo. Ok, entonces otro concepto que ustedes vieron en vectores y matrices es el de vector unitario. Es un vector que tiene norma 1. Así de sencillo, ¿no? Y nosotros a veces vamos a representar los vectores como por ejemplo AX en X más Y en Y. Esta es una notación que yo espero hayan visto en vectores y matrices. Si no les comento, pues esto es exactamente igual a esto. Sí, a veces se representan por letras como I y J, y eso también está bien. Finalmente, va a surgir, a pesar de que nuestro trabajo va a ser mayormente en dos dimensiones, va a surgir la necesidad después, más adelante en el curso, de hablar del producto cruz. Producto cruz, recuerden que está definido en tres dimensiones. Y entonces, el producto cruz, producto externo, producto vectorial, como ustedes le quieran llamar, entre dos vectores está definido o se representa equivalentemente por un determinante de una matriz. ¿Sí? Entonces tenemos x, y, z, se escriben las componentes a x, a y, a z, de x, de y, b, z. Y ustedes sacan este determinante de la forma que ustedes pues más se les facilite. Yo usaba la regla de Gauss-Jordan, que era multiplicar estos así y así, y luego se restaban los que iban en esta dirección, ¿no? Pues a medida vayamos avanzando en el curso y vayamos haciendo ejercicios que lo requieran, yo lo haría así, pero repito, ustedes están en la libertad de hacerlo como ustedes quieran. Entonces, este vector C, por ejemplo, su norma es la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo entre ellos. También es exactamente igual al área del paralelepípedo que determinan A y B. Sí, seno del ángulo entre, voy a bajar esto, a ver, A y B. Ok, recordar que el producto cruz
producto externo, producto vectorial es anticonmutativo. ¿Qué quiere decir eso? Que A cruz B es exactamente igual a menos B cruz A. ¿Ok? Y pues básicamente ese es el repaso, esas son las cosas más importantes que yo quería que ustedes recordaran de vectores y matrices. A lo mejor se me escapa alguna, entonces siempre es importante leer el libro. Sí, siempre es importante leer las secciones que están asociadas a estos temas. Por hoy, pues esto sería todo. Espero que la clase haya sido de su agrado. Y pues nada, que estén bien. Nos estamos mirando. Cuídense.